Una mujer vivía bajo el control de un esposo que un día le arrojó una serpiente viva solo para verla temblar. Calvin Moore no gritaba, pero su crueldad hablaba más fuerte que cualquier golpe. Hasta que Travis, un hombre de montaña, apareció sin armas y cambió todo con un solo acto de dignidad. Pero escuchen cómo una mujer que ya no tenía voz decidió alzarla, y por qué, al final, fue la justicia quien habló más alto. Nadie en el pueblo de Larkspur entendía cómo Emma Moore seguía caminando con la espalda recta. No porque fuera altiva ni fuerte en apariencia, sino porque después de 6 años al lado de Calvin, cualquiera otra ya se habría quebrado por dentro. Desde que se casaron, Emma fue desapareciendo poco a poco. La joven que llegaba al mercado con trenzas y manos hábiles, que regalaba paños bordados con flores diminutas, fue quedando atrás. Con el tiempo, su voz se volvió más baja, sus gestos más cautelosos, su risa dejó de oírse. En el rancho Moore no se hablaba sin ser llamado, no se comía sin permiso, no se lloraba ni siquiera en la oscuridad. Calvin Moore no era un hombre que gritara. No le hacía falta, su mirada bastaba, y su tono seco, implacable, era como hierro frío. No ardía, pero dejaba marca. Aquella tarde el cielo estaba claro y el aire seco, como si todo presintiera que algo estaba a punto de romperse. Emma, arrodillada junto al lavadero de piedra, enjugaba ropa bajo el sol. El agua escurría entre sus dedos callosos y por un momento su mente divagó en silencio, hasta que oyó pasos pesados detrás de ella. «Atrápala», dijo Calvin. Cuando Emma volteó, ya era tarde. Un saco cayó a sus pies con un golpe sordo. Algo dentro se movía, agitándose de forma brusca. Y entonces, con un sonido inconfundible, la abertura del saco dejó escapar el traqueteo seco de un cascabel. Emma apenas pudo contener el aliento antes de que la víbora saliera arrastrándose, con los ojos fijos en ella y el cuerpo tenso, preparado para atacar. El mundo pareció congelarse. Dio un paso atrás, tropezando con el balde de agua. El miedo la paralizó. No gritó por costumbre, por adiestramiento, pero su rostro reflejaba un terror aprendido a fuerza de sobrevivir. «Veamos si por fin aprendes a moverte rápido», dijo Calvin, cruzándose de brazos con media sonrisa torcida. No era una broma, no era una lección, era un castigo nuevo. Uno que no dejaba marca visible, pero que hablaba del desprecio más frío. El tipo de desprecio que reduce a un ser humano a una sombra. Emma no respondió, ni siquiera suplicó. Solo bajó los ojos, conteniendo la respiración, como si el silencio pudiera salvarla. Pero alguien más vio lo que ocurrió. Desde el lindero del bosque, entre los robles altos que marcaban el límite del rancho, una figura solitaria se detuvo. Había salido temprano con su rifle al hombro, siguiendo rastros de alces por los cerros, pero al ver lo que ocurría en el claro, se quedó inmóvil, como si el aire mismo se hubiera detenido. Se llamaba Travis Black, y no conocía a Emma, pero esa imagen, una mujer descalza, temblando ante una serpiente liberada a propósito por su propio esposo, no era algo que un hombre de verdad pudiera olvidar. Porque hay silencios que gritan. Y ese grito, aunque Emma no lo emitió, llegó hasta donde Travis estaba, y lo cambiaría todo. El hombre que miraba desde los árboles no era un forastero cualquiera. Se llamaba Travis Black. Algunos lo llamaban el del monte, otros ni sabían que había vuelto. Había pasado casi todo el último invierno cazando en las montañas del norte, lejos de cualquier sendero marcado. Vivía en una cabaña construida por sus propias manos, sin más compañía que un perro viejo y el silencio de la piedra. Pocos sabían que de joven había vivido con los Utes, que hablaba su lengua con naturalidad, que aprendió de ellos a escuchar más de lo que decía,
que había perdido a su hermana cuando aún era un niño y que desde entonces observaba el mundo con los ojos de quien ya ha visto demasiado. Esa mañana no había salido a buscar conflicto, pero lo que vio encendió algo más hondo que el instinto. La figura de Emma retrocediendo con los brazos temblorosos, el balde caído, la serpiente elevando la cabeza a punto de atacar y el hombre frente a ella que simplemente miraba, sin mover un dedo, que sonreía. Fue entonces cuando Travis dejó caer su rifle al pie de un tronco y echó a correr. Sus pasos apenas hacían ruido en la tierra. En 3 zancadas largas estuvo allí. La serpiente siseó, el cascabel vibró, la cabeza triangular se alzó, iba a lanzar su mordida. Pero antes de que pudiera hacerlo, unas manos callosas, endurecidas por el frío de las cumbres y la crudeza del trabajo, la atraparon con decisión. Travis no dudó. Sujetó la serpiente con firmeza, y con un movimiento seco que parecía imposible para alguien solo, la partió en 2 con sus propias manos. El cuerpo del animal cayó al suelo, aún convulsionándose. Calvin dio un paso atrás, como si el aire se le hubiera ido. No era miedo lo que sentía, todavía no. Era algo más primitivo, la sorpresa de ver a otro hombre irrumpir en su territorio, sin pedir permiso. ¿Quién diablos te crees que eres?, masculló, el rostro tenso, con una mezcla de burla y tensión. Travis no le respondió. Sus ojos no se dirigían al esposo, no necesitaban hacerlo. Miraba a Emma. Ella seguía inmóvil, con las manos aún crispadas, como si aún sintiera la presencia del reptil, pálida, el rostro sin expresión. Más que miedo, era el rostro de alguien que ya no espera que nada cambie. Travis, con los brazos aún tensos por el esfuerzo, le extendió la mano. No habló, no sonrió, solo ofreció su presencia. Emma lo miró apenas un segundo y después bajó la vista. «Si me vas a golpear, hazlo ya», susurró, con voz tan apagada que apenas se oía. «Pero no la toques a ella». No había nadie más, no hablaba de una niña, no había otra ella allí. Pero en esas palabras, en esa súplica dirigida a un pasado que tal vez se repetía, Travis entendió algo esencial. Emma no le temía a la serpiente, ni a él. Le temía al hombre que vivía en su misma casa, al que todos llamaban su marido. Y en ese instante, algo cambió para siempre dentro de Travis Black. No era rabia lo que sintió, ni impulso de héroe. Fue una herida limpia, directa, como si una flecha se le hubiera clavado en el pecho sin romper piel. El tipo de dolor que no te tumba, pero tampoco te deja mirar a otro lado. Emma no necesitaba ser salvada, necesitaba ser vista. Y Travis, por primera vez en muchos años, no desvió la mirada. Travis no volvió a su cabaña esa tarde. Se quedó en el lindero del bosque, entre los árboles altos y las sombras que caían largas con el atardecer. No hizo fuego, no comió, no durmió. Se sentó sobre una raíz ancha, con la espalda apoyada en el tronco y el rifle descargado a un lado, como si solo su presencia bastara para mantener algo a raya. Observaba, silencioso, paciente. El rancho Moore no tenía verja, pero sus límites eran más rígidos que cualquier cerca. Se sentían en el aire, en los pasos precavidos de los animales, en la quietud forzada de las ventanas, en el silencio que dolía más que un alarido. Esa noche pasó sin movimiento, pero Travis no se movió. La mañana siguiente, cuando Emma salió a colgar ropa, sus pasos eran los de siempre, medidos, sin levantar la vista. Calvin estaba cerca, pelando una rama con su cuchillo, sin hablarle. Cada vez que ella colgaba una prenda, él miraba sin mirarla. Y cada vez que ella se equivocaba en algo, un gancho mal puesto o una sábana torcida, el cuchillo golpeaba la tabla con más fuerza. Travis lo vio todo. Y volvió a ver lo mismo al día siguiente. Un plato lanzado al suelo cuando la sopa estaba fría. Una palabra brusca que bastaba para hacerla temblar. Un gesto rápido con la mano que no llegaba a tocarla, pero que dejaba claro que podía hacerlo. La tercera noche, el viento cambió. Sopló más seco, más áspero,
Y desde su escondite, Travis oyó un ruido distinto. No era un grito, era algo más profundo, un golpe sordo, como si alguien hubiera caído contra la madera. Y después, apenas audible, un sollozo contenido, ahogado, como si incluso el llanto tuviera miedo de ser escuchado. Entonces Travis se levantó. Cruzó el claro sin hacer ruido, conocía cada rama suelta, cada piedra. Entró por la parte trasera del rancho, donde la puerta nunca cerraba bien. El interior estaba oscuro, el aire denso. En la cocina, Emma estaba arrodillada, recogiendo pedazos de algo roto. No levantó la vista al oírlo entrar. Estaba acostumbrada a los pasos. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Pero Travis no caminó como Calvin, no con autoridad, no con ruido. Se detuvo a poca distancia y habló apenas más alto que un susurro. «Vas a venir conmigo». Emma se congeló. «No puedo», dijo al fin, sin girarse. «Él matará a alguien, a ti, a mí, lo juro que lo hará». «Entonces que lo intente», respondió Travis, con una voz firme. No desafiaba, no gritaba, pero algo en su tono decía que no retrocedería. Emma finalmente alzó la cabeza. En sus ojos no había esperanza, solo costumbre, la costumbre de esperar lo peor, de pensar que nadie se quedaría. Pero Travis seguía allí, y algo en esa constancia, en esa calma sin juicio, abrió una grieta en el miedo. No lo suficiente para sonreír, pero sí para ponerse de pie. No recogió nada, no empacó, no miró alrededor. Esa noche, por primera vez en 6 años, Emma cruzó el umbral del rancho sin pedir permiso. No huyó corriendo, no se llevó recuerdos, solo salió. No para escapar, sino para volver a empezar. El amanecer no había llegado aún cuando Calvin Moore abrió los ojos y notó que la otra mitad de la cama estaba fría. No preguntó, no llamó a nadie, no fue al pueblo, no buscaba explicación, ya la conocía. Se sentó al borde del colchón, apoyó los codos en las rodillas y estuvo así unos minutos, en silencio. Luego se puso las botas despacio como si se preparara para una jornada cualquiera. Abrió el armario, sacó el rifle que no usaba desde hacía meses y silbó 2 veces. Desde debajo del porche, un perro viejo y cansado se arrastró hasta él. «Vamos», dijo. El camino hacia las colinas era pedregoso, pero Calvin lo conocía bien. No miró hacia atrás ni una sola vez. Su rostro era una máscara vacía. No había furia aparente, no una expresión desbordada, pero el modo en que sujetaba el arma decía más que cualquier grito. Mientras tanto, en la cabaña de Travis, el sol apenas acariciaba el borde de los pinos. Emma estaba sentada en una silla simple de madera, con las manos en el regazo. No dormía, no desde que había salido del rancho, no del todo. El silencio allí era distinto, no dolía, pero aún no sabía cómo llenarlo. El golpe en la puerta no fue un golpe, fue un llamado brutal. «Black», bramó Calvin, «sal ahora mismo, cobarde». Travis, que partía leña en el lateral de la cabaña, dejó el hacha clavada en el tronco. Caminó despacio hacia la entrada. No tomó nada en las manos, no se protegió con palabras, solo salió. Calvin estaba de pie, firme, el rifle cruzado en el pecho. «Dámela», escupió, «o la saco yo mismo». Travis bajó un peldaño del porche. No tenía miedo en el rostro, ni rabia, solo esa calma imperturbable que no nace de la valentía, sino de saber qué se defiende. «Inténtalo», dijo, sin levantar la voz. Calvin levantó el arma, y por un instante eterno el mundo contuvo el aliento. Pero entonces, desde el interior de la cabaña, una voz lo quebró todo. «¡Detente!». Era Emma. Su voz no era fuerte, no era dura, pero venía desde un lugar que ni siquiera Calvin conocía, desde el fondo de algo que se había roto tantas veces que solo podía reconstruirse con una palabra. Calvin titubeó, bajó levemente el arma, más por sorpresa que por obediencia. Ese segundo fue todo lo que Travis necesitaba. Con un movimiento rápido, empujó el cañón del rifle hacia un lado, lo giró y en un abrir y cerrar de ojos, el arma estaba en el suelo y Calvin de rodillas. No herido, no vencido por la fuerza, vencido por la verdad. Porque en ese momento,
entendió lo que nunca creyó posible. Ella ya no le tenía miedo, y alguien más estaba dispuesto a quedarse junto a ella, no para protegerla, sino para caminar a su lado. Después lo llevaron al pueblo, lo entregaron a la ley del condado, que hasta entonces siempre había preferido no mirar demasiado. Las autoridades tomaron nota, hicieron preguntas y prometieron investigar. Pero el verdadero castigo no fue judicial. El castigo fue perder, ser desarmado no por otro hombre, sino por la decisión de una mujer que él creyó que nunca hablaría. Y por un silencio, el de Travis, que pesaba más que cualquier sentencia. Pasaron los meses, y en Larkspur el polvo del escándalo se asentó como se asienta todo en los pueblos pequeños, en silencio, sin muchas preguntas y con aún menos respuestas. Los nombres dejaron de decirse en voz alta. Nadie hablaba del juicio. Nadie discutía si fue justo o no. Pero todos recordaban con exactitud un día en particular. El día en que Emma Moore gritó. No fue largo, no fue dramático, pero fue un grito, el primero, y para muchos el último que necesitó dar. Desde entonces, Emma no volvió a poner un pie en la vieja casa de madera donde su sombra había vivido tantos años. Travis tampoco se lo pidió. Nadie lo hizo. Porque cuando una persona elige cruzar un umbral por sí misma, nadie tiene derecho a hacerla retroceder. En la cabaña de las colinas, las cosas no cambiaron de golpe. El mundo no se volvió perfecto. El miedo no desapareció como niebla con el sol. Pero ya no mandaba. Y eso lo cambió todo. Emma comenzó a ayudar con lo que podía. Primero en la huerta, luego con las cosechas de otoño. A veces simplemente se sentaba en el pórtico con un ovillo de hilo entre los dedos, sin decir palabra. Travis no le exigía nada, no hacía falta. Con el tiempo, ella aprendió a conocer los ritmos de la tierra. Alimentaba a los ciervos cuando el invierno llegaba temprano. Aprendió a cazar, no por necesidad, sino por respeto al lugar que ahora llamaba hogar. Y una mañana, después de mucho, volvió a bordar. No eran flores esta vez, ni iniciales. Era una serpiente, alargada, precisa, con el cuerpo retorcido en espiral. Y en el centro, una línea de hilo rojo, como una grieta, como un final. La víbora estaba partida en dos. No era venganza. Era señal, un testimonio de algo que había sido y ya no era. Un símbolo de todo lo que no volvería. Travis nunca le preguntó por el bordado, solo la miró y con una leve inclinación de cabeza le hizo saber que lo entendía. Así hablaban ellos, con gestos, con silencios que sabían escuchar. Él, que había pasado media vida sin quedarse en ningún lugar, sin prometer nada a nadie, descubrió, sin darse cuenta, que pertenecía. No porque alguien lo atara, sino porque por primera vez quería quedarse. Y Emma, que había perdido casi todo, menos el alma, encontró en ese hombre de montaña algo que nadie le había ofrecido antes: espacio. Espacio para sanar, para decidir, para ser. Porque a veces el acto más valiente no es irrumpir ni vencer con fuerza. No es partir serpientes con las manos. Es quedarse después, cuando todos se han ido. Y caminar al lado de quien ha aprendido a vivir sin miedo, aunque el miedo aún viva cerca. Allí, en lo alto de las colinas, bajo un cielo que no juzga, Emma y Travis no fueron héroes, ni leyendas. Fueron simplemente dos personas. Rotas, completas, humanas y juntas. Y eso fue suficiente.